Muchas gracias por invitarnos a estas jornadas y muchas gracias a todos los asistentes por venir. Como has dicho, vamos a hablar ahora de huella de carbono. Y antes de nada, yo quería hablaros, para que quien no nos conozca, de la Fundación Ecología y Desarrollo ECODES, que somos una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 30 años trabajando aquí en Zaragoza y cuyo objetivo es ayudar a la ciudadanía, entidades privadas y públicas, en su transición hacia una economía baja en carbono, inclusiva, justa y circular. Esto lo hacemos mediante estas 6 líneas de actuación que podéis ver en pantalla. Y dentro de la lucha contra el cambio climático nos englobamos en el área de acción climática, llevando a cabo iniciativas y proyectos orientados a la adaptación y resiliencia, mitigación y descarbonización y movilización. Y en lo que respecta a huella de carbono, nos encontraríamos dentro de la iniciativa Cero CO2, que da servicios en apoyo a todas las etapas de la gestión de la huella de carbono, mediante el cálculo, la reducción y compensación de emisiones, trabajando con más de 250 entidades, más de 100 eventos y habiendo compensado hasta la fecha más de 340.000 toneladas de CO2. Vale, ahora sí, entrando un poco en huella de carbono, quería haceros, antes de nada, una pequeña introducción general para que veáis por qué es importante calcular la huella y en el contexto normativo en el que nos movemos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático definió cambio climático como el cambio del clima atribuible a la actividad humana de manera directa o indirecta que altera la composición del clima y que se suma a la variabilidad climática natural para un periodo determinado de tiempo. Estos cambios pueden deberse a actividades antropogénicas, como son las actividades industriales, el transporte, etcétera, a fenómenos naturales, como pueden ser incendios forestales naturales, explosiones volcánicas, y a factores externos, como podría ser la cantidad de radiación solar que recibe la Tierra en un periodo. En el contexto internacional, como ya se ha hablado, nos encontraríamos con las COPs, en la cual la primera sería en Berlín en 1995, donde se expuso el cambio climático por primera vez como un problema. La más sonada e importante sería el Acuerdo de París, o la COP21, donde 190 países firmaron este acuerdo. Esta fue la más importante, dado que fue el primer acuerdo universal jurídicamente vinculante sobre cambio climático, donde se establecieron objetivos de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados para 2100. Para ello, estos 190 países tienen que reportar cada 5 años sus planes nacionales de reducción de emisiones y sus planes de adaptación. También destacar que, según el Panel Intergubernamental de Expertos, en los últimos 100 años de 1923 a 2023 ya vamos por un aumento del 0,76%, por lo que se prevé que este aumento del 1,75% se alcance entre 2030 y 2035, alcanzando para 2100 un 3,2 grados, lo que haría los efectos del cambio climático ya irreversibles. También destacar la última COP que se llevó a cabo en Dubái, donde por primera vez en la historia se puso sobre los documentos finales a los combustibles fósiles. No se trató sobre su eliminación, pero sí sobre su reducción gradual. En cuanto a las leyes europeas, existe el Pacto Verde Europeo y la Ley del Clima de la Unión Europea, donde se tiene un objetivo de reducción del 57% para 2030 y obtener una neutralidad en emisiones para 2050. Esta ley se transpone en España con la Ley de Cambio Climático del 7 de 2021, con objetivos de reducción para 2030 del 23% y obtener la neutralidad en emisiones para 2050. Y por último, este plan, dado que España estuvo en el Acuerdo de París, el plan de reducción de emisiones es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde los objetivos para 2030 son estos que podéis ver en pantalla, donde se habla de una reducción de emisiones del 32%, una mejora de eficiencia energética del 44%, generación de energía renovable del 81%, consumo final de energía renovable del 48% y reducción de la dependencia energética del 51%. Aquí ya, por último, hablaros también del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es el PNAC 2021-2030, aprobado en 2020. Ahora sí ya vamos a entrar en materia de huella de carbono en sí. Y la huella de carbono podría definirse como la cantidad de gases de efecto invernadero que se emite una entidad, el proceso productivo, una organización, un evento, y expresados en toneladas de CO2 equivalente. Estos gases de efecto invernadero son los responsables de que haya una temperatura
constante en la Tierra que la hace habitable, y el problema viene dando cuando el aumento de la concentración de estos gases en la atmósfera captura mayor radiación solar en forma de calor, aumentando las temperaturas. Como hemos dicho, la huella de carbono se expresa en toneladas de CO2 equivalente, y aquí en esta tabla podemos observar los diferentes gases de efecto invernadero y sus potenciales de calentamiento global en 100 años. Estos serían los equivalentes al CO2, dado que el CO2 es el gas principal de cambio climático, de efecto invernadero, se expresa sobre él. Así pues, podemos ver que el metano tiene un potencial de calentamiento de 27,9, el óxido nitroso, de 273, frente a 1 del CO2. En esta imagen podemos ver las principales fuentes de emisión de donde se generan estos gases. Así podemos ver que la quema de combustibles fósiles es la principal generadora de CO2, las actividades agrícolas y ganaderas de metano, el óxido nitroso proviene del uso de fertilizantes, los perfluorocarbonos de los refrigerantes, los perfluorocarbonos de los extintores, los hidrofluorocarbonos de los gases refrigerantes utilizados en climatización, y luego estarían el hexafluoruro de azufre que proviene de los equipos de distribución de electricidad, aislantes de equipos de distribución de electricidad, y el trifluoruro de nitrógeno de la fabricación de semiconductores. Para medir la huella de carbono existen varias metodologías y estándares internacionales, siendo los más famosos el GHG Protocol y la ISO 14064. El GHG Protocol tiene 3 alcances, siendo el alcance 1 y 2 los alcances obligatorios de cálculo, mientras que el alcance 3 es el voluntario. Por su parte, la ISO 14064-2019 es similar, pero establece 5 categorías de emisiones directas y 5 categorías de emisiones indirectas. La diferencia que tiene con el GHG Protocol es que sí que obliga a reportar las emisiones del alcance 3, solo aquellas más significativas. Una vez que hemos visto los alcances, las fuentes de emisión, vamos a ver las fuentes de emisión que se incluirán en cada uno de ellos. El alcance 1 sería las emisiones directas que se generan por fuentes donde las entidades tienen control operacional, es decir, que se generan in situ en las propias entidades. Y aquí nos encontraríamos las emisiones generadas por la quema de combustibles fósiles en las instalaciones fijas, como puede ser el gas natural, propano, butano, la quema de combustibles en vehículos en propiedad o renting de la entidad, las emisiones generadas por fugas de gases refrigerantes y las emisiones generadas por las recargas de extintores. Dentro del alcance 2 serían las emisiones directas generadas por el consumo de energía, en este caso de energía eléctrica, que aunque sí que es verdad que las emisiones se generan en aquellas plantas donde se genera esta energía eléctrica, pues en aquellas centrales térmicas, centrales de gas, etcétera, sí que se considera de cálculo obligatorio, ya que las entidades son las que tienen capacidad de acción sobre sus consumos. Entonces tienen gran capacidad de reducción de emisiones. Y dentro del alcance 3 serían las emisiones indirectas generadas por la actividad de la entidad, pero sobre servicios que la entidad no tiene control sobre ellos. Aquí podríamos encontrarnos, por ejemplo, bienes y servicios adquiridos como de agua, papel, productos externos, servicios de mensajería, bienes de capital como, por ejemplo, compras de equipos informáticos, muebles e inmuebles, la gestión de residuos, peligrosos y no peligrosos, y otras actividades relacionadas al transporte, como los viajes de negocios, la movilidad en itinere, el transporte de mercancías, el transporte de productos vendidos, etcétera. Por último, para poder conocer la equivalencia con el dato de actividad, que serían estas fuentes de emisión que hemos visto, para poder expresarla en kilogramos de CO2 existe lo que se llama factores de emisión. Estos factores de emisión provienen de fuentes oficiales, bajo estudios, donde ven la capacidad en emisiones que tienen los litros de combustible, por ejemplo, y aquí podemos ver, por ejemplo, la Oficina Española de Cambio Climático, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, DEFRA, que es del Sistema Anglosajón, o ADM, que es del gobierno francés. Y en esta tabla aparecería, pues, por ejemplo, el factor de emisión del gasóleo y de la gasolina, expresado en kilogramos de CO2 equivalente por litro, que sería 2,516 para el gasóleo y 2,248 para la gasolina. Pues una vez obtenidos los datos de actividad y el factor de emisión, el cálculo de operación básico sería ese dato de actividad por el factor de emisión. Y aquí podemos ver un ejemplo donde para calcular la huella de carbono del consumo de 60 litros de gasolina, pues sería 60 litros de esa gasolina por 2,248 kilogramos de CO2 equivalente,
lo que nos daría 134,88 kilogramos de CO2. ¿Y por qué es importante calcular la huella de carbono? Pues es el primer paso hacia la descarbonización, ya que lo que no se mide no se puede mejorar. Reduce los costes de producción y servicio, optimización de recursos, uno es conocedor de sus consumos, se adelanta la legislación, sirve de modelo para la divulgación y sensibilización, da respuesta a ciudadanos cada vez más exigentes, más exigentes, mejora la imagen de la fundación y da mayor implicación a todo el equipo de la entidad. El segundo paso tras el cálculo de la huella de carbono sería aplicar las medidas de reducción. Estas medidas de reducción pueden ser tanto aplicar buenas prácticas como de inversión en nuevas tecnologías, de eficiencia energética en las instalaciones. Y en este esquema hemos querido representarla en 3 niveles según sus costes y su dificultad de impacto. Por ejemplo, el nivel 1 sería acciones que requieren poca inversión y que su impacto en reducción sería menor, como podría ser la sustitución del papel virgen por papel reciclado, aplicar políticas de viajes. El nivel 2 ya sería un nivel intermedio, que sería establecer sistemas de control de fugas de gases refrigerantes. Y el nivel 3 sí que sería aquellos que requieren mayor inversión, como sería invertir en tecnologías limpias para autoconsumo, como placas fotovoltaicas o cambiar los aislantes de las instalaciones, etcétera. En esta imagen hemos querido ver un poquito a modo de ejemplo. Aquí representamos un viaje de Barcelona a Madrid, que sería unos 620 y tantos kilómetros, en un coche diésel frente a otros tipos de vehículos. Aquí vemos que el vehículo diésel genera unos 132 kilogramos de CO2 y la sustitución de este vehículo por vehículos híbridos no enchufables reduciría las emisiones en un 28,97%. En el caso de los vehículos híbridos enchufables en un 44% y en el caso de los vehículos eléctricos se reducirían en un 68,32%. Otra medida de fácil aplicación sería la contratación de energía eléctrica con comercializadoras no renovables, dado que su factor de emisión es nulo, las emisiones asociadas al consumo eléctrico serían nulas. Aquí podemos ver en la primera columna los diferentes métodos de producción de energía eléctrica, en la segunda los porcentajes y que tendría un factor de emisión de 0,26 en una comercializadora que no fuera 100% renovable. Y como veis en la última, sería todo renovable con lo que teníamos unas emisiones de cero. También hay que destacar que existe lo que se llama las garantías de origen o GDOs, que son certificados que acreditan que tu consumo eléctrico proviene de fuentes de energía renovables. Es decir, aunque la comercializadora contratada no sea 100% renovable, sí que tú has querido contratar que tu energía eléctrica provenga de fuentes renovables. Otra medida que hemos querido enseñaros ha sido una de fácil implementación, que sería la sustitución de luminarias, en este caso de un halógeno por una LED, y donde podemos ver que el cambio de una luminaria reduciría los consumos y las emisiones en torno a un 85%, y así como generaría ahorros económicos de en torno a un 85%. Aquí podemos ver el impacto que tendría la sustitución del papel, en este caso de papel virgen por un FSC Mix, que tendría una composición de reciclado, por lo que las emisiones son menores, y finalmente por uno virgen. Aquí podemos ver que el cambio de papel FSC Mix del virgen por FSC Mix reduciría las emisiones en un 22,23% y por la sustitución de papel virgen por papel reciclado en un 44,46%. Por último, una gran fuente de emisión son los desplazamientos in itinere, en donde podemos ver que en un vehículo, ya sea de coche o gasolina, generaría esas emisiones y, sin embargo, si hiciéramos los mismos kilómetros, que en este caso hemos supuesto unas distancias de 24 kilómetros al día, vemos que el transporte público puede reducir las emisiones, en el caso de grandes ciudades que dispongan de metro, en un 88%, en caso de Zaragoza, que dispone de tranvía, en un 82%, y siendo la manera más sostenible de acudir al trabajo a pie o bicicleta, dado que las emisiones son nulas. El último paso de las etapas de la gestión de la huella de carbono sería la compensación de emisiones,
Que aquí queremos recalcar que lo importante es, en este proceso sería hacer el cálculo, la reducción y la compensación de las emisiones residuales. Pero sí que es importante hacer el cálculo, reducción y volver a calcular para ver si ha sido efectiva la reducción y volver a aplicar medidas de reducción. Es decir, compensar solo aquellas emisiones que sean residuales, que no se puedan evitar. Entonces, la compensación de emisiones, como se ha comentado, sería la aportación económica equivalente a tus emisiones residuales en diversos proyectos, como pueden ser de reforestación o deforestación evitada, de energías renovables, eficiencia energética, bajo unos estándares como el VCS, GS, etcétera. Y por último, quería comentaros que desde CODES disponemos de dos herramientas online gratuitas, que serían Scope CO2 y VIAX CO2, donde cualquier persona puede calcular sus emisiones. Scope CO2 estaría más orientada a emisiones de una organización y VIAX CO2 sería una calculadora para viajes, donde cualquier persona puede ver sus emisiones en un viaje, ya sea de negocios, de ocio. Y muchas gracias.